Voy a compartir pantalla. Entonces, por favor, vayan a su curso de Moodle en el módulo 5. Al final hay una cosa que dice taller BBA. ¿Sí? ¿Y dónde quedó el archivo? Un momento, que creo que no quedó bien subido el archivo. A ver. Activar edición. Bueno, ahora sí. En el módulo 5 se van a donde dice taller BBA y hay un archivo que llama taller BBAN.xlsx. Lo van por favor a descargar y lo vamos a mirar para explicarles qué es lo que van a hacer. ¿Ya tienen el archivo, muchachos? Jóvenes. Yo ya, profe, yo ya. Ok. Profe, a mí me está terminando de descargar. Ok. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Bueno, mientras lo van a descargando, vamos a ver aquí los puntos. Entonces, el taller consiste en dos partes. La primera parte es crear un modelo de datos, es decir, pensando en lo que es básicamente repasar un poquito todo lo que se ve en el curso, algún elementos básicos, ¿listo? Entonces, aquí les digo, crear un modelo de datos en la hoja de datos, con las tablas de hoja de datos y tablas. Crear por lo menos 3 medidas calculadas y crear 3 macros conectadas a 3 formularios que inserten 3 tablas dinámicas con sus respectivos gráficos dinámicos y segmentaciones. Entonces, ¿en qué consiste esto? La idea es que ustedes ya, por ejemplo, nosotros acá, si miramos dentro de las cosas que hicimos en el curso, ¿sí? Tenemos que por acá
nosotros vimos cómo crear una tabla dinámica en un archivo que se llama filtro y tablas dinámicas en VBA. Vimos cómo crear, por ejemplo, tablas dinámicas, ¿sí? Directamente en Visual Basic, y tenemos un concepto básico, por ejemplo, que es las tablas dinámicas. Siempre que yo inserto una tabla dinámica, tengo una cosa que se llama el pivot caché. El pivot caché es el origen de los datos, ¿ya? Siempre luego le decimos que creamos una tabla dinámica, entonces le decimos pivottables.add, le decimos el origen y la ubicación donde va a quedar la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, la idea, ¿cuál va a ser? Yo les voy a mostrar acá, digamos, les voy a mostrar cómo se construye esto a partir de los ejemplos, y luego ustedes obviamente pues tendrán que crearlo ya en el caso de ustedes. Entonces, por ejemplo, acá vamos primero a crear el modelo de datos, que es lo primero que nos pide aquí. Entonces yo voy a decir aquí control Q, me aseguro que control Q para crear una tabla, digo aquí me aseguro que tenga encabezados, hago clic en aceptar, entonces ya tenemos la primera tabla y le voy a poner como nombre, digamos, F ventas, ¿ya? Luego aquí en tablas, a esta tabla de aquí, le digo control Q, me aseguro que diga que la tabla tiene encabezados, aceptar, entonces esta la voy a llamar de productos. Entonces ya tengo dos tablas que irían en el modelo de datos, una que se llama F ventas y otra que se llama de productos, y acá tengo otras dos que se llaman, esta se llamaría categorías. Entonces control Q, me aseguro que acá diga que la tabla tiene encabezados, aceptar, digo como tipo de llamar de categorías, y por último aquí control Q, y acá me aseguro que diga que la tabla tiene encabezados. Siempre que hagan esto, acuérdense de asegurarse de que diga que la tabla tiene encabezados. Por último, acá le vamos a poner de tipo venta, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestras tablas creadas, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un modelo de datos. Cabe aclarar que esto no tiene que quedar dentro del macro, es decir, esto lo hacen ustedes a mano. No es que tengan que poner a grabar una macro que les diga cree una tabla dinámica, crea un modelo de datos de la siguiente manera y ese tipo de cosas. Aunque técnicamente es posible, no se trata de eso. Entonces aquí la primera tabla, que es la de F ventas, la vamos a agregar al modelo de datos. Entonces hago clic acá donde dice agregar modelo de datos, como lo vimos pues en clase. Y ya tenemos nuestra primera tabla del modelo de datos. Por ejemplo, aquí a esta columna le quiero poner formato de moneda, entonces le digo aquí formato de moneda. Luego me devuelvo a la otra hoja de tablas, ¿sí? A la otra hoja de tablas, y voy a agregar estas tablas ahí. Le digo agregar tabla. Entonces tenemos la tabla de productos ya agregada aquí. Luego volvemos aquí, nos vamos a la siguiente tabla. Me paro en esta tabla y le digo agregar al modelo de datos. Ya tenemos la tabla de categoría. Y por último, voy a agregar la tabla de tipo venta. Entonces agregar, y acá tenemos de tipo venta. ¿Para todos hasta ahí es claro? Sí, Sí, profe. profe. Entonces en la creación del modelo, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Me voy aquí a vista diagrama. En vista diagrama me voy aquí, por ejemplo, F ventas, que es la tabla principal, la tabla de hechos. Y acá, por ejemplo, tengo tipo de venta, categoría y de producto. Entonces, aquí hay que notar algo. Por ejemplo, yo puedo conectar producto con la tabla de F ventas por medio de SKU o SKU. Entonces, arrastro aquí y ya relaciono esta tabla con esto. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Pues digamos que traducir todos los SKU los ítems que tengo en las ventas con la tabla de productos.
Pero, por ejemplo, acá no tengo la opción de relacionar el tipo de venta, perdón, la categoría del producto, porque no está aquí el código de categorías, pero está el código de categorías acá en producto. Entonces yo relaciono código de categorías con de producto y ya me genera una relación entre estas dos tablas. ¿Ya? Entonces y esto genera lo que llaman una propagación de filtros. ¿Qué significa eso? Si yo tomo aquí una categoría cualquiera, Profe, una preguntita rápida. dime. Si yo ahí, pues como que entrelacé la de categorías con de productos y de productos está con F ventas, entonces ahí como indirectamente de categorías también está enlazada con F ventas. Sí, claro, eso es lo que, Ah, listo. lo que iba a decir de la propagación del filtro. Si yo tengo, por ejemplo, esto así, y acá simplemente lo moví aquí del título, que quedara de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo filtro, por ejemplo, mando una categoría a producto, entonces el código de categoría filtra la tabla de productos. Entonces, aquí solamente quedan, por ejemplo, si yo me voy aquí, miremos las categorías, por ejemplo, la categoría redes, ¿ya? Entonces, ¿qué haría el filtro? Manda el código de redes acá y solamente deja redes aquí. ¿Listo? Y entonces de esas redes acá, deja los productos que están relacionados con redes y y pasa acá todos los SKU que están relacionados con redes. Entonces aquí solamente deja redes. Y si yo hago alguna medida calculada como la suma de una columna, el promedio de alguna columna, lo que sea, pues solamente lo va a hacer de esa categoría porque se propaga el filtro hacia la tabla F ventas. ¿Ya? Entonces eso está relacionado con la pregunta que me acaban de hacer. Y es, si está relacionada esta tabla con esta de productos, indirectamente se relaciona con la tabla F ventas. Luego acá le digo tipo de venta. Lo voy a relacionar código vent con código vent. ¿Sí? Entonces aquí nos dice cómo es el tipo de venta. Sí, entonces digamos, este código ventas paso, por ejemplo, un tipo de ventas, son tres tipos, básicamente, que hay aquí, digamos, Store Pickup, físico y en línea. Entonces, cuando yo mando aquí, por ejemplo, un filtro en línea, entonces me muestra solamente los ítems o los registros o las filas que tienen dentro de su código de ventas el tipo en línea, ¿ya? Entonces me genera un total. ¿Estamos hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Ahí, profe, vamos bien. Ok. Entonces, lo siguiente es crear una tabla, cómo crear una tabla dinámica a partir de un modelo de datos, ¿sí? Y más con una macro. Entonces, lo que hacemos es, existen varias, o sea, uno se puede aprender las formas de hacerlo a mano, ya después de varias aplicaciones o varios usos, ¿sí? Pero la forma más sencilla para entender, para crear esto, y vamos aquí, por ejemplo, a crear una medida, ¿cierto? Vamos a crear una medida sencilla, vamos a llamarla, por ejemplo, la suma de la cantidad vendida. Entonces voy a poner aquí como, a grabar acá un momentico. Voy a ir acá a Excel, a ver si me deja grabar. ¿Listo? Entonces acá en el modelo voy a crear una medida sencilla. Las medidas que ustedes tienen que hacer no tienen que ser muy complicadas. Una puede ser la que voy a hacer. Entonces voy a decir acá unidades, a ver pues, unidades totales, dos puntos igual. ¿Ya? Entonces pongo aquí unidades totales, me paro en una celda de estas, unidades totales, y voy a decir simplemente sum de la columna cantidad, ¿sí? De la columna F ventas cantidad, ¿ya? Cierro paréntesis y ya tengo aquí una medida calculada, entonces suprimo la tecla Enter y acá simplemente ya me sumó unidades totales
y acá ya tengo 765. Eso es lo que vendí en unidades de todos los tipos de productos, de todas las tiendas, de todas las cosas. ¿Ya? Entonces ya tengo una de las medidas. Yo les digo, hagan 3 medidas. Pueden ser 3 medidas sencillas, como sumatoria de total o lo que sea. Entonces tenemos esas 3 medidas que van a sacar. ¿Hasta ahí van todos? Es decir, ¿todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces acá es donde viene lo interesante. Primero vamos a crear una tabla dinámica, ¿cierto? Pero vamos a grabar la macro creando esa tabla dinámica. Entonces, y vamos a compararlo con lo que son la creación de tablas dinámicas con simplemente un rango de Excel. Entonces voy a ponerme aquí a grabar macro, o me voy más bien aquí a programador, grabar una macro. No le voy a poner una automatización de método abreviado, hago clic en aceptar. Y entonces, cuando le digo insertar pivot table, aquí me va a pedir que si uso el modelo de datos de este libro. Si yo le digo sí, voy a usar el modelo de datos de este libro, ¿dónde lo voy a hacer? En esta hoja de cálculo existente. Hago clic en aceptar, ¿sí? Y voy a agregar, por ejemplo, una categoría, digamos categoría computadores, y voy a agregar la medida aquí, unidades totales, ¿ya? Y luego acá hago clic en la tabla dinámica y le digo en análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Le voy a poner todas las tablas y voy a poner aquí en tipo de ventas, voy a agregar la segmentación de tipo de venta. Entonces me va a aparecer aquí ventas en línea, físico, store, pickup. Y puedo agregar, digamos, aquí en análisis de tabla dinámica, un gráfico dinámico, que va a ser este gráfico sencillo, ¿ya? Y lo voy a acomodar aquí al lado. Y voy a acomodar la segmentación aquí, y ya, y paramos la grabación de la macro, ¿ya? Entonces hacemos una grabación sencilla de una tabla dinámica sencilla. Aquí le digo, por ejemplo, pues esto va a filtrar esto y te va a hacer esta gráfico va a cambiar. Entonces nos vamos aquí a Visual Basic. Entonces vamos a programador, Visual Basic. Entonces en Visual Basic nos vamos al módulo y vamos a poder comparar esto. Entonces, por ejemplo, miren que dice aquí Active Workbook Pivot Caches.create. Si yo miro el código del ejemplo que yo les ponía acá, Active Workbook Pivot Cache.create, es la misma instrucción. ¿En qué cambia? En que resulta que esta, en vez de poner ahí simplemente pivot caché o ese nombre, simplemente nos dice que el origen o el source type es el this workbook data model y tiene una instrucción aquí entre paréntesis que dice versión 6. Entonces acá crea tabla dinámica en el destino R4C4. ¿Qué significa esto? Row 4, column 4. Esto es lo que llaman la nomenclatura fila-columna. Y esto es simplemente fila 4, columna 4. ¿Ya? Si ustedes miran aquí, cuando se insertó la tabla dinámica, esta es la fila 1, 2, 3, 4, columna 4. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que significa esto. Y este punto es donde quedó la tabla dinámica. Luego por acá nos dice cell44.select. ¿Qué fue eso? Cuando yo hago clic en la tabla dinámica de nuevo, él selecciona la celda, el cells 44, es decir, fila 4, columna 4, y empieza a dar todas las opciones que tiene una tabla dinámica que tiene con el modelo de datos. Por ejemplo, column grant true, has autoformat true, o sea, ¿qué es eso de autoformato? Si ustedes ven acá, cuando yo creé la tabla dinámica, ¿sí? Si yo creo la tabla dinámica con una tabla dinámica de estas, voy a cambiar aquí un momentico algo. Si yo arrastro, por ejemplo, total aquí que está en formato de moneda, ¿sí?
al estar en formato de moneda, mantiene automáticamente el formato, él lo trae con formato de moneda. En cambio, cuando yo hago una tabla dinámica, voy a mostrarlo aquí con esta tabla, con estos datos de aquí, me paro acá y le digo insertar, pivot table, le doy clic en aceptar con solo esa tabla y voy a poner de nuevo aquí, digamos, código ventas. Miren que no tengo todas las opciones, pero simplemente les quiero mostrar esto y arrastro total para yo poder ver el formato de pesos. ¿Qué tengo que hacer? Clic derecho, formato de número y ponerle formato de moneda, aceptar. ¿Sí? Y le voy a poner el formato correcto, que sería español Colombia, y le pone aquí el formato de esto. Entonces, una de las ventajas que siempre tenía el modelo de datos sobre las otras opciones es que acá, cuando yo, por ejemplo, tengo un formato que es porcentaje, lo manda como porcentaje. Si un formato que es pesos, lo manda como peso. Entonces, simplemente para aclarar qué son estas opciones, ¿ya? Entonces, nos muestra todas las posibles opciones. Yo, la verdad, no me sé todo que hace aquí, pues hay algunas que son obvias, otras que no. Entonces, aquí van apareciendo todas estas opciones. Esto no lo tienen que aprender, ni tienen que ponerlo ustedes, sino que simplemente ya está hecho, ya lo hace automáticamente el macro cuando lo graban, ¿ya? Es simplemente opciones de esto. Luego, nos dice que refrescar al abrir el archivo, eso es falso. Esta línea tendría yo mirar exactamente qué significa porque no lo sé. Repeat of labels, tendría que mirar qué significa esto. Pero lo interesante está aquí, miren. Él dice, esta parte, por ejemplo, no existe en el modelo anterior, en lo que hemos visto en el ejemplo anterior, de lo que es simplemente crear una tabla dinámica aquí. Es muy posible que si yo me pusiera a buscar, sí aparecieran esas opciones, ¿ya? Pero como lo estoy haciendo a mano, pues simplemente no lo estoy haciendo. Es más, para salir de la duda, por ejemplo, ¿qué haría yo? En vez de ponerme a pensar si realmente está o no está, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta hoja y voy a crear una tabla dinámica con este origen normal y lo voy a grabar, ¿cierto? Entonces le digo aquí programador, grabar macro, aceptar y voy a decirle aquí insertar, tabla dinámica. Entonces él va a entender que es con la tabla F ventas, en una nueva hoja de cálculo y voy a hacer lo mismo. Voy a arrastrar, por ejemplo, código vent, voy a poner total, luego le digo clic derecho, formato de número, voy a poner aquí que sea moneda y tipo español Colombia. Voy a agregar una segmentación, insertar segmentación y voy a decir que sea por tienda, aceptar y luego aquí le voy a insertar un gráfico dinámico. Digo aquí análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico, aceptar y voy a ajustar esto aquí y voy a poner esto acá. Y paro la grabación de la macro para poder comparar los dos códigos. Entonces ya cuando me veo aquí, miren que por ejemplo, todas estas opciones de Active Sheet, Pivot Table y todas estas opciones de acá, miren que también están en el otro. ¿Qué cambia? Que el Pivot Cache dice XL, el Source Type es XL Database, Source Data F Ventas, versión 6. Luego Pivot Table, el nombre y el destino, miren que es la misma cosa. Yo acá, por ejemplo, si quisiera ponerle un nombre específico, se lo pondría para poder hacer algo. Recuerden que aquí yo siempre le digo a la tabla dinámica que se borre para luego volverlo a hacer. Lo mismo para el gráfico dinámico. Entonces, ¿qué Profe, tengo? un segundo. Dime. ¿Cuál, en la segmentación de datos, cuál le pusiste? Yo le puse, como esta es una tabla que solamente tiene unos posibles datos, entonces yo le puse aquí, en Slicer le puse tienda. ¿Ya? En Tienda. la Ah, bueno, segunda. es que yo puse tienda y no sé por qué me salió de una la de SKU, código de venta y tienda. Pero pues ya voy a revisar.
Ya entra acá, lo que pasa es que esto deja aquí, son las ciudades, ¿ya? Que son Sí. las tiendas que hay. Porque simplemente como estoy trabajando con esta tabla de aquí, con la tabla original, que no tiene otras tablas que la expliquen, o sea, ¿qué tendría yo que ver para tener, por ejemplo, aquí el tipo de ventas como pick-up, esto, o las categorías? Me tocaría hacer un buscar B y crear todo eso, que es lo que haría uno con un modelo básico. Pero entonces lo que queremos hacer es tratar con el modelo de datos, ¿ya? Y después de trabajar con el modelo de datos, pues simplemente crear la tabla dinámica. Entonces miren que no es tan diferente una cosa de otras. Entonces lo que, por ejemplo, acá este macro es el macro de hacerlo con una tabla común y corriente. Y este macro es el con el modelo de datos. Acá lo que cambia es que el tipo de datos es externo y el tipo de datos es Active Workbook Connection, this Workbook Model. Luego le da la ubicación, lo mismo, y le pone nombre. ¿Ya? Luego está que vuelve a seleccionar la tabla dinámica, le da unas propiedades de la tabla dinámica que nosotros no vimos en el modelo básico de hacer tablas dinámicas con macros, porque no lo metemos ahí, todo lo asumimos como por defecto, esto todas las opciones por defecto. Y luego están estas otras dos opciones, ¿sí? Que se actualiza y la otra que, pues, la verdad tengo que averiguar de qué se trata, ¿ya? Luego dice aquí ActiveSheet.tio a Cube Fields. En vez de trabajar, por ejemplo, Pivot Cache, bueno, Refresh Only, ActiveSheet, dice el Pivot Fields, Code Ventas, Orientation, XL Raw Field, Position 1. En vez de hacer esta que es simplemente llamar al, al Pivot Field, que es el de los datos de la tabla dinámica, él usa una instrucción que llama Cube Fields, porque asume que es un cubo lo que estamos trabajando. Entonces dice medidas, unidades totales, ¿ya? Luego por acá también decía tabla dinámica, Cube Field, T categorías, Orientation, XL Row. Miren que hasta usa la orientación y la posición, ¿ya? Pero lo que cambia aquí es la instrucción, que en vez de decir simplemente Data Fields, como está por acá, que es Pivot Fields, perdón, que está por acá, él usa la instrucción Cube Fields. Entonces, todo esto que les estoy mostrando, seguramente algunos dirán, profe, va muy rápido, profe, mire cómo que yo no entendí esta parte, o yo no, bueno, la idea no es que ustedes aquí ya hagan directamente hacerlo, sino que vean cómo uno va aprendiendo a partir de comparación, ¿sí? Ya sabemos cómo hacer, ya vimos como un ejemplo de cómo hacer las tablas dinámicas directamente por medio de código, ¿sí? Que es este ejemplo de acá, y teniendo un conjunto de datos físico, que están las mínimas instrucciones. Miren que es un código un poquito más limpio y más sencillo, pero es porque no tiene todos los detalles que genera el grabador de macros. Y ya como yo puedo ir comparando con ese modelo y con un modelo de una tabla dinámica sencilla. ¿Y qué es lo que yo quisiera? Por ejemplo, si yo quisiera en vez de poner categorías aquí, entonces en vez de decir y quisiese poner otra cosa, digamos, si miro acá el modelo, si me voy acá al modelo, quiero poner es de tipo venta, código venta o venta, ¿sí? Entonces aquí en este diría de tipo venta punto y el nombre del, del campo, ¿ya? Y si quiero meter, por ejemplo, aquí está unidades totales y si calculé una que llame porcentaje de utilidad, entonces measure.porcentaje de utilidad, como se llame esto. Entonces, miren que aquí es simplemente cambiar ciertos detalles y aprender a leer el código. Y algo que les dije también, y pues si no se acuerdan, lo recuerdo, importante siempre es acordarse del orden en que hacen las cosas. Y no pasa nada si no tiene que repetir y borrar el código y repetir y borrar el código. La idea es que vayan aprendiendo a leer y aprendiendo a hacer modificaciones de este código, porque esa es la técnica que me gustaría que aprendieran. Además de buscar ejemplos o andar allá y andar viendo los videos, que es bueno también, es una buena práctica. Lo importante es que usted aprenda a meter aprender a interpretar esto y a modificarlo como a uno le convenga.
Luego por acá dice, entonces estos pedazos de aquí hasta aquí es la parte de crear, de agregarle tanto los valores de las filas, que es este valor de aquí, esto que está acá, y lo que yo voy a sumar o el porcentaje o la medida. Es más fácil si usted crea su medida, pero le pido que hagan las medidas, porque yo también lo podría hacer con una medida calculada, lo que llama la medida calculada implícita. Acuérdense que si yo hago esto, si yo arrastro, por ejemplo, aquí en ventas, arrastro directamente total, ¿sí? Yo genero lo que llamo una medida calculada implícita, ¿ya? Que si ya lo miro, como ya lo hice una vez aquí en el modelo de datos, si le digo, en esto aquí, le digo opciones avanzadas y le digo mostrar medidas implícitas, ya quedó aquí la medida implícita que se llama suma de total. Como yo le puedo dar nombres personalizados a mis medidas, entonces cuando voy a programar con base en ellas es más fácil. Porque acá en vez de decirle, por ejemplo, si no quiero poner nombres compuestos, entonces le puedo poner, o nombres así, puedo ponerle simplemente total, ¿ya? Y ahí se llama esto. O le puedo poner unidad de rayita abajo totales. O medida totales, lo que quiera. Entonces yo así ya sé que es una medida creada manualmente. Entonces, esa es, digamos, una ventaja de utilizar las medidas calculadas. Entonces, de nuevo, esta parte es que va a llenar en las filas, cuáles son las medidas que va a poner. Luego vuelvo a seleccionar, hago clic otra vez en la tabla dinámica, es esto que dice aquí, E5, y le digo slicer cachés. Las segmentaciones en inglés se llaman slicer, ¿sí? Como el tajador, ¿sí? El separador de cosas. Entonces acá le digo slicer caché.add y le dice a qué tabla dinámica se lo va a agregar y qué tipo de tipo de venta.slicer.add active sheet, y aquí simplemente es la ubicación, en qué posición lo va a poner. ¿Ya? Estas son posiciones de pantalla. Tendría que mirar exactamente cuáles son, pero creo que esto es izquierda, alto, derecha y abajo, creo que es. Les puedo estar dando el orden que no es, pero esto realmente no nos interesa porque yo luego acá puedo ajustarlo con la opción increment left, increment top, que son estas instrucciones de aquí, o simplemente lo dejo ahí, que la persona que haga que necesite esto, pues simplemente ajuste esto. Luego, después de esto, esta es la parte de agregar el slicer o la segmentación. Después de que agrego la segmentación, vuelvo a seleccionar, hacer clic en el gráfico, esto es lo que aparece aquí, range.7.select, ¿sí? Y acá le digo activesheet.shape.add chart. Por ejemplo, miren, como yo estoy creando código, esta línea y esta línea, ¿sí? Y esto por acá, esta línea, sobrarían. ¿Por qué pasa? Porque cuando uno está trabajando en la tabla dinámica, está trabajando directamente en código de tabla dinámica. ¿Qué tiene que hacer uno? Hacer clic, no está trabajando en código, sino que está trabajando directamente con la tabla dinámica en Excel. Uno tiene que hacer ¿qué? Clic en la tabla para que le aparezcan las opciones. Pero como acá ya estoy en el código, esto, por ejemplo, estas líneas sobrarían. Y esta línea de aquí, la línea que está por acá, más abajo, esta también sobraría, porque simplemente usted se va a referir directamente a los objetos. Y entonces acá le dice activesheet.shape.addChart, es simplemente añada un gráfico, el tipo de gráfico y el origen de los datos va a ser la tabla dinámica, ¿ya? Y luego aquí ActiveChart.select es simplemente porque le hice clic en él, y después miren que acá que dice, lo moví, lo acomodé en una ubicación, y luego shapes.array ventas.select, ¿qué es esto? Seleccioné la segmentación, esta que inserté aquí, ¿ya? Y la acomodé. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Hagan esto mismo, pero personalícenlo. Ya creen por lo menos 3 medidas, van a copiar y pegar esto, van a hacer los cambios que van a necesitar. Por ejemplo, acuerden que tienen que poner una cosa que permita que la tabla dinámica se borre, ¿cierto?
porque siempre necesito, cada vez que hunde el botón, quiero que se borre la tabla dinámica y se vuelva a añadir, se borre la tabla dinámica y se vuelva a añadir. Para poderme referir a la tabla dinámica específicamente, ¿qué debo hacer? Debo ponerle, cuando lo agregue, debo ponerle un nombre que no sea tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, porque miren que por acá, cuando él agrega la otra tabla dinámica, dice tabla dinámica 3, ¿sí? Él le pone un nombre que va haciendo un conteo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo poner un nombre de tabla dinámica específico, ¿ya? Para que yo pueda decirle por acá, bórreme esa tabla dinámica cada vez que yo agregue esta tabla dinámica. Eso es la primera parte, ¿ya? Y nos dice que lo relacione con un formulario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente aquí en Visual Basic le digo crear un formulario. Aquí en esto le digo clic derecho, insertar un user form y poner, por ejemplo, un botón. Y acá algún mensaje que diga que va a hacer esto. Y a este botón le digo el código, este código se llama macro 1. Y acá, aquí si yo lo pongo a correr va a quedar malo, pero entonces de todos modos le digo aquí, call macro 1, ¿sí? Si yo corro este formulario, ¿ya? Y voy a irme a otra hoja, por aquí. Me voy a ir a esto, me voy a ir a otra hoja, voy a correr este formulario y oprimo este botón, mire que me va a salir error definido por la aplicación, depurar, ¿por qué? Porque ya la tabla dinámica 1 existe, entonces eso hay que arreglarlo. Entonces yo por acá le voy a poner, digamos, en esto, voy a ver aquí tabla dinámica 50, ¿ya? Y por acá tal, bueno, el problema es que aquí va a salir un error, pero vamos a ver hasta dónde nos llega esto, ¿cierto? Me voy a ir aquí a acá corro esto, ¿sí? Depurar y entonces, bueno, aquí tienen que mirar cuál es el error, a ver qué es lo que está pasando. A ver, yo les digo, no se puede sobreponer una tabla dinámica sobre finalizar, ¿ya? Bueno, habría que mirar tendría que mirar cuál es el problema, a ver si yo puedo hacer que esto funcione. Una vez aquí. Aquí voy a quitar esto, simplemente que me deje insertar la tabla dinámica, table name, ¿cierto? Dice no se puede sobreponer una tabla sobre otra, depurar. Profe, pero entonces para hacer la del taller nosotros primero Ya sé. grabamos. Porque es que aquí está diciendo la ubicación, ¿sí? Entonces yo le voy a quitar aquí este hoja 1, ¿cierto? O lo voy a poner más bien control destination. Aquí a ver qué pasa si lo hago así. Listo, ya lo hizo. Aquí, por ejemplo, ustedes tendrían que grabar en este caso. Miren que él ya lo puso aquí en esta ubicación sin problema. ¿Qué era lo que estaba pasando? Como él decía allí, les voy a mostrar acá. Control Z. Acá dice hoja 1, fila 4, columna 4. Como él estaba pidiendo siempre hacerlo en la hoja 1, entonces uno lo que hace es que le dice, ¿sabe qué? No vaya a hacerlo en la hoja 1, sino en el Active Sheet o simplemente, aquí puede cambiar esto por cualquier referencia de Excel. O sea, yo puedo poner aquí, como está acá, digamos, hoja 3 esto, o puedo ponerle ActiveSheet.range tal cosa o lo que sea. ¿Por qué estaba viendo que lo estaba superponiendo? Pues simplemente porque él estaba haciéndolo en la hoja 1. ¿Qué me vas a preguntar? Profe, lo que yo iba a preguntar es, entonces nosotros primero grabamos la macro y después encima, como encima del código que me da esa macro,
yo empiezo a añadir, por ejemplo, lo de borrar esa macro, lo de añadirle las Exactamente, personalizaciones. exactamente. Ah, listo. ¿Ya? Entonces miren que ahí funciona. ¿Qué tienen que tener cuidado? Por ejemplo, que aquí, y simplemente los doy como ya como un avance de lo que tienen que hacer. Esto aquí lo tienen que cambiar, no puede ser siempre la misma hoja, sino simplemente en la hoja activa o simplemente le ponen R4C4 y una hoja en blanco. ¿Ya? Podrían hacer, y esto también si se los dejo como elemento, podrían antes de correr que antes de agregar la tabla dinámica, agregar una hoja nueva, ¿sí? Después de que agregue una hoja nueva, le seleccione una celda, bueno, ustedes pueden hacerlo de muchas maneras, averiguando un poquito también cómo lo pueden hacer, de que agregue una hoja nueva y mandarle esa ubicación a esta posición de acá. Y lo mismo por acá, tendría que cambiar tabla dinámica a 50 o en el nombre que yo quisiera, ¿ya? Eso es lo del formulario, ¿sí? Y cómo crear. Luego sigue la segunda parte, esto lo voy a cerrar. Acá me voy a ir aquí a instrucciones y dice, crea un formulario, permite agregar datos a la tabla de directorio telefónico como campo nombre, teléfono, dirección y ciudad. Eso ya lo vimos, ¿cierto? De cierta manera en lo que fue el ejercicio de base de datos de las primeras clases. Si yo miro aquí, voy a abrir un archivo que se llama ¿dónde está? Vamos a abrir acá, ya lo he abierto en estos momentos. Intro a bases de datos con macro. Este que permitía copiar y pegar siempre los valores acá abajo, ¿cierto? Si yo miro el código de ese ejercicio, tenemos, por ejemplo, pegar valores es simplemente pegar los valores aquí. En este caso, lo que vamos a hacer en vez de pegar valores es simplemente copiar los valores del formulario de los elementos a una celda específica, ¿ya? Y otro que es importante es esta parte de trabajar con una tabla o rango, puede ser un rango también, y seleccionar la última fila y correr sin abajo para que quede la primera fila llena. Es decir, esto ustedes deben analizar cómo es que se hacía esto para luego pasarle a esa última fila, pasarle los valores de lo que está en el formulario. Uno podría fácilmente grabar una macro automática y decirle agrégueme una fila y escribir ahí, entonces analizar cómo funciona el macro automático para agregarle una fila a una tabla o utilizar este mismo concepto y es pararse en la columna, en la tabla 2 que en este caso se llamaba así, en el encabezado cédula, seleccionarlo y moverse hacia abajo y luego moverse hacia abajo uno. Eso es lo que hace este código. ¿Ya? Eso está ahí en el curso, está en la parte de intro a bases de datos con macro. Ahí está ese archivo para que ustedes lo vean y puedan manejar ese macro. Entonces la idea es crear un formulario que haga precisamente eso, que yo pueda grabar cualquier cosa que yo cree en el formulario en una tabla. En este caso va a ser un directorio telefónico que va a ser nombre, teléfono, dirección y ciudad. Una vez lo agrego, lo escribo en el formulario, en un botón y se debe agregar a la tabla. Y si lo agrego 5 veces, pues que se agregue 5 veces. No le voy a pedir tanto como para que si se repite el nombre, se repite el teléfono, entonces que le aparezca un error, no, porque pues ya se complejiza mucho. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda? No, profe, hasta ahí no. Ok. No, profe. Entonces eso sería básicamente lo que es el taller final. No el taller final, sino el taller de PBA. Entonces la idea es que ustedes lo hagan. Van a tener hasta el próximo jueves a las 12 de la noche para entregarlo. Y pues lo que faltaría aquí es que ustedes por favor me mandaran cómo están conformados los grupos. Los grupos son en parejas para yo poderlo tener en cuenta cuando vaya a calificar. Y voy a ver si puedo crear grupos ahí en Moodle para que de una vez lo suba uno y queden todos, quede subido para ambas personas. Y no haya problemas de que cuál es mi grupo, cuál es el otro. Si no lo puedo hacer, por favor, pónganle el nombre de los dos integrantes en el archivo.
¿ya? En algún lado pongan el nombre de los dos integrantes, porque a ratos mandan uno y uno no sabe cuál es el otro integrante. Entonces, pues, a modo de saber quién es quién, o quién más trabajó con quién, si cuando menos no lo ponen ahí en el archivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Yo creo que todo queda claro. Y nada, ya con esto pues terminamos por hoy. Solo me queda agradecerles la asistencia tanto a la clase presencial como a la clase virtual. El martes de 7:30 a 8:30 estaré disponible para sesión de preguntas y respuestas con base a esto, ¿ya? Quien quiera, De la pues, noche, profe. sí, de la noche, ¿ya? Eh, los grupos lo mandan por el correo electrónico, ¿ya? Si no tienen mi correo, aquí les voy a mandar por el chat mi correo. Es alvaro.fajardo al correo punto icesi.edu.co. ¿Ya? Ese es el correo. Ahí lo pueden enviar. ¿Listo? No hay problema, pues lo pueden enviar esta noche, lo pueden enviar mañana. La idea es que yo tenga claro cuáles van a ser los grupos ya una vez entregué esto. Entonces, ¿por qué le dicen parejas también? Porque pues pensando en que alguien, por ejemplo, pueda trabajar esta parte y el otro pueda trabajar esta parte para que repartan el trabajo, o simplemente se sientan, pues si lo hacen juntos. Realmente tiene cierto grado de elaboración, pero no es súper difícil el taller. Ya vimos ya vimos ejemplos parecidos, y lo más importante aquí, ¿cuál es? Es que ustedes tomen una habilidad que obviamente es algo que se desarrolla. Nadie aprende, nadie nace aprendido, y segundo, nadie desarrolla. Hay personas muy hábiles. Si tiene la suerte de ser una de esas, pues perfecto. Pero normalmente uno siempre toma su tiempo. Es un proceso de aprendizaje, es una curva de aprendizaje. Entonces, me parece que esta técnica es una buena curva de aprendizaje. Ya cuando uno, por ejemplo, puede pasar más allá y aprender a leer el código bien, es como cuando uno aprende un idioma cualquiera, empieza a leer el idioma, empieza a leer, traducir con el diccionario, empieza a oír música, por ejemplo, en inglés, empieza a ver películas, empieza a ver la traducción. A veces uno hace cosas como esto que hacemos con el con el creador de BBA. Es como cuando uno en una película en inglés, en vez de poner los subtítulos en español, los pone en inglés, para uno relacionar lo que está leyendo con el sonido de lo que lo está pronunciando la persona. Entonces ahí va entrenando el oído, y después de que entrena el oído y entiende lo que está diciendo, entonces ya uno va tomando va creando mentalmente todas las relaciones. Lo mismo pasa con los macros. Uno empieza a aprender a entender el código, y después de cuando ya aprende el código, ya por ejemplo va a un ejemplo en la web y saca ese ejemplo y lo puede manipular en su macro personal. Entonces la idea es que practiquen esa técnica, que es lo que me parece a mí más importante aquí, porque yo les puedo pasar a ustedes 50 o 60 ejemplos de macros, ¿sí? Pero si ninguno de esos ejemplos de macros se adapta a lo que usted más adelante va a necesitar, pues lo que va a pasar es que, como no tengo las mismas condiciones para una macro, pues simplemente no va a poder aplicar macros. Pero si usted aprende una técnica para crear macros, pues va a, es más probable que usted pueda solucionar un problema, porque es más flexible que eso. Es como cuando uno solamente sabe, pues algunos saben cocinar solamente con recetas, ¿sí? Pero el problema es que cocinar solo con recetas es que si usted quiere hacer un pastel y no tiene chocolate, entonces solamente nunca va a poder hacer un pastel diferente. No va a poder hacer un pastel de vainilla, no va a poder hacer un pastel de naranja, o si no solamente sabe hacer carne de res, porque la receta dice carne de res, no va a poder hacer carne de cerdo, no va a poder hacer pollo, ¿ya? Entonces, esa es la cuestión con la con aprenderse recetas de cosas específicas. Aquí yo le estoy pidiendo es, haga ciertas tareas, modifíquelas. Nadie está pidiendo perfección. Habrán unos que lo harán diferente, otros que les quedará un poquito más
elegante puedan hacer, porque de pronto pues, les va mejor o tienen una curva de aprendizaje más rápida que otros, pero la idea es que lo intenten y lo hagan. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos, señoritas? No, No, profe. profe. Profe, ¿cuándo nos puede subir el video, por favor? Yo lo subo a más tardar mañana. Yo ahorita lo pongo a subir a YouTube después de que se procese. Y después de que se procese ya lo subo y se los pongo ahí. ¿Listo? Conjunto con otros videos que creo que tengo que poner ahí. ¿Vale? Ah, gracias, profe. Ok. Entonces nada, estaba diciendo que pues ya esto era todo. Les daba las gracias por la asistencia tanto a las clases presenciales como virtuales. Y pues nada, cualquier cosa, como les digo, hay una reunión de preguntas y respuestas el martes. Si aparecen muchos, pues entonces nos extenderemos un rato hasta que pueda atenderlos a todos. De más, no más. Pues muchas gracias por todo, muchachos. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Bueno, muchachos, que descansen, que les va muy bien. Y pues nada, trabajen. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, pues hasta luego.